Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Hoy es lunes 8 de marzo del 2021. La posibilidad de que municipios puedan importar vacunas para el COVID-19. Hay pronunciamientos del Ministerio de Salud ya, de la Comisión Anticorrupción, la preocupación de Naciones Unidas. Conversaremos con la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, y también el proyecto de ley de defensa de la dolarización. El gobierno mantiene reuniones con el presidente de la Asamblea para evitar un rechazo del documento en su tercer intento. Estará con nosotros Julio José Prado, el presidente ejecutivo de la Asobanca. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. En 1999, cuando el Ecuador tenía una moneda propia emitida por el Banco Central, el prestamista de última instancia era el Banco Central. Por eso asumió el salvataje bancario, pagando despilfarros del gobierno de turno, la quiebra de banqueros corruptos también. Y luego en el 2000 adoptó como una moneda el dólar para que el Banco Central deje de pagar las deudas también del sector privado. Julio José Prado, presidente ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados, nos acompaña esta mañana. Bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Stephanie, gracias por la invitación. Buenos días también. Recordando esos antecedentes, este proyecto de ley en defensa de la dolarización restablece los 4 balances del Banco Central. Esos balances se adoptaron desde que el Ecuador se dolarizó y luego fueron eliminados en el gobierno de Correa en 2014 y servían para transparentar la disponibilidad de los fondos de los sectores que tenían sus depósitos en el Banco Central. La banca privada, el IES, los GATS, las empresas públicas no financieras y las empresas públicas financieras. ¿En qué consistían esos balances y por qué hoy son necesarios? Tremendamente importante eso, Stephanie. Cuando nos dolarizamos en el año 2000, ¿no es cierto?, se le dio al Banco Central 3 funciones específicas y en realidad son 3 responsabilidades específicas al Banco Central cuando nos dolarizamos. La primera es que no puede haber emisión inorgánica y entonces él dijo que no puede haber ningún tipo de emisión electrónica, dinero electrónico, etcétera. Eso se le dijo en el año 2000. Segundo, se le dijo básicamente que no le puede prestar plata al gobierno, que no se puede ser como un banco comercial, sino que tenía que ser un banco de reserva. Y el tercer elemento es el que usted comenta, ¿no es cierto?, que es el sistema de 4 balances. ¿Qué es el sistema de 4 balances? Básicamente lo que dice, ¿qué parte del activo del Banco Central, de lo que tiene el Banco Central, respalda los pasivos del Banco Central, ¿no es cierto?, que son los dueños del dinero del Banco Central? Y estos 4 sistemas de balance básicamente lo que decían es, esta es la plata de los bancos y esta es la cantidad de dinero que respalda la plata de los bancos. Esta es la plata de los municipios y esta es la cantidad de dinero que respalda el dinero de los municipios. Y esta cuadratura, ese balance, siempre estuvo cubierto al 100%. El problema es que comenzó la primera metida de mano al Banco Central desde el año 2010, con más fuerza 2014, y comenzó a romperse la relación entre lo que tiene el Banco Central y las personas que depositan, instituciones que depositan en el Banco Central, que son hoy por hoy en su gran mayoría, en el 55% de los casos, lo que tiene el Banco Central es dinero de la banca privada. Ahora, el gobierno eso, claro, en la cuenta del Tesoro tiene solamente $500 millones. Ok, con eso claro sobre por qué eran importantes también esos balances. En la exposición de motivos del proyecto de urgencia económica ahora se recuerda el impacto que tuvo el colapso de la banca en nuestro país, pero en el 2014, al mismo tiempo que eliminaron esos 4 balances, también se cerró la quiebra bancaria, es decir, declararon ilegales, por ejemplo, los bonos AGD con los que el gobierno le pagaba al Banco Central el salvataje bancario. Estos bonos eran por $1.000 millones, rendían anualmente 40 millones por intereses, pero cuando el Banco Central pasó a ser una dependencia no deliberante del Ejecutivo, se cerró el salvataje bancario sin cobrar mientras los bienes entregados por los deudores de los bancos pasaron al poder del Ejecutivo. ¿Qué ocurrió?
Mire, Stephanie, lo que hace esta ley, y esta es la discusión presente que tenemos hoy por hoy, es recordar y llevarnos, ¿no es cierto?, a las mejores prácticas y a aquello que hemos aprendido de la crisis del año 99. Y permítame decirle con toda claridad, la crisis del año 99 fue una tragedia para todos nosotros, para los que lo vivieron, para quienes perdieron plata, para quienes de alguna forma estuvimos en el Ecuador y todos los depositantes del sistema bancario y los ecuatorianos en general. No funcionó el sistema político, no funcionó el sistema, ¿no es cierto?, de supervisión bancaria. Los bancos, algunos bancos de ese momento actuaron mal y quebraron, y eso nos llevó a la dolarización, Stephanie. Lo que tenemos hoy por hoy es una oportunidad de hacer las cosas bien, de mantener lo que estamos haciendo bien en el sistema bancario, ¿no es cierto?, amortiguar este shock económico tan grande que tenemos y darle una oportunidad nuevamente al Banco Central de que sea un banco de reservas, de que sea un banco de banco, y que tengamos entonces estos dos pilares tan adecuados que tenemos hoy por hoy, una moneda fuerte y un sistema bancario también fuerte. Eso es lo que tenemos que recordar, es decir, el presente para poder en el futuro evitar crisis como las que tuvimos en el año 99. Lo que sería un error, Stephanie, es volver a cometer esos errores que cometimos en el pasado, todos los ecuatorianos, y cuando funcionaron mal las instituciones. Por eso hay que blindar el Banco Central para evitar que se le vuelva a meter la mano. Ahora, también por los antecedentes, los opositores del proyecto de defensa de la dolarización lo que temen es que el proyecto termine privatizando al Banco Central. Recordemos, por ejemplo, lo que dijo aquí Salvador Quispe. Si nos ponen allí que para dirigir el Banco Central, entre otros requisitos, solamente tiene que evitarse de que hayan estado vinculados a la banca privada el año anterior, sí, pero que los años más anteriores no importa si estaban al servicio de la banca privada. Y claro, como siempre dicen, para manejar el banco tiene que tener experiencia en banca. Sí, entonces es evidente que estarán pensando poner a personas que estaban vinculados a la banca privada para que hoy estén al frente del Banco Central del Ecuador al servicio de esos intereses. ¿Qué pasa ahí con esa integración? Sí, Stephanie, mire, yo creo que, a ver, primero yo he leído el proyecto, he revisado, la verdad, y es que no hay ningún proyecto, ¿no es cierto?, ningún inciso que hable de una privatización del Banco Central. No es que se le va a pasar los activos del Banco Central ni a la banca pública, ni a la banca privada, ni es que se va a poner en venta el Banco Central. Eso es absolutamente equivocado. No hemos encontrado nada de esto, y le digo algo más, Stephanie. Si es que se pretendería venderle al Banco Central o privatizarle, creo que deberíamos estar en contra de eso, porque el Banco Central tiene una función que cumplir en una economía como la ecuatoriana. Sí, esta discusión es la que tenemos hoy por hoy, y esa es la realidad. El segundo elemento, con respecto a los requisitos, tengo acá parte de los requisitos y los voy a revisar rápidamente con usted. Título profesional de 4º nivel en economía, finanzas, derecho, administración. Experiencia profesional de por lo menos de 10 años de funciones relevantes. Después, no estar afiliado a movimiento o partido político. No haber sido propietario en las últimas 12 o anteriores meses, ¿no es cierto?, de designación directa o indirecta en el porcentaje igual o mayor del 6 capital suscrito o pagado del capital social. Es decir, que las personas que han tenido o han sido accionistas de los bancos no pueden participar en este proceso. Claro, lo que les preocupaba es el tiempo, no que solamente sea 12 meses, un año, es decir, que si fueron banqueros antes, entonces sí, pero para ir un poco más allá, ¿a quién le corresponde la designación del directorio del Banco Central? Para explicar los requisitos, es decir, que actualmente está compuesto por por representantes del Ejecutivo. Lo que le quiero preguntar es, ¿esos requisitos para ser director o gerente del Banco Central son más exigentes de los que actualmente existen para que el presidente los nombre directamente, por ejemplo? Son más exigentes. Los requisitos que existen hoy por hoy y que se están poniendo en la ley son bastante más exigentes que los que existen hoy por hoy. Se requiere 10 años de experiencia, y lo que yo le iba a decir, Stephanie, es si es que lo que queremos es que haya menos experiencia en banca, en finanzas, de temas monetarios, el contrario sería ir a decir, bueno, que cualquier persona con menos experiencia pueda ir al directorio del Banco Central. Yo creo que eso sería un error, porque son instituciones técnicas que requieren una gran cantidad de experiencia, pero estamos de acuerdo en que tienen que estar separadas del poder político, del poder económico y también de la banca. La banca no tiene representantes, y es explícito
explícitamente se le prohíbe, ¿no es cierto?, a aquellas personas que han estado en funciones relacionadas con el tema bancario o la asociación de bancos, etcétera, el poder asumir el directorio del Banco Central. Y el otro elemento, Stephanie, rápidamente, es que en este caso tendríamos 5 personas que pueden manejar, ¿no es cierto?, y que serían parte de ese directorio. ¿Qué es lo que pasa hoy por hoy? Que tenemos un delegado del presidente ante la Junta de Regulación Monetaria y Financiera y una gerente del Banco Central que dependen y son nombradas directamente por el presidente y se las puede remover en cualquier momento. Yo creo que todos los ecuatorianos vamos a estar más tranquilos, sin importar quién sea el presidente en los próximos años, con instituciones técnicas que no respondan al gobierno de turno, sin importar la camiseta que tenga ese gobierno en el futuro. Eso es lo adecuado. En el artículo correspondiente del proyecto se declara al Banco Central como un ente del Ejecutivo con autonomía financiera y administrativa. ¿Eso actualmente no lo tiene? Hoy por hoy el Banco Central no tiene la autonomía administrativa, ¿no es cierto? Y es parte de lo que se le quisiera brindar. ¿Qué es lo importante aquí, Stephanie? Que cuando el Banco Central tenga que tomar decisiones, esas decisiones, ¿no es cierto?, estén en coordinación con los entes públicos, ¿no es cierto?, con el Ministerio de Economía, con la Presidencia, con las superintendencias de bancos y las CEPs, pero que puedan tomar decisiones en forma directa, ¿no es cierto?, y que no tengan presiones políticas o de otro tipo, porque si no, lo que podemos tener, Stephanie, es que esas decisiones pueden definitivamente volver a poner en riesgo, ¿no es cierto?, y hacer que tengamos una crisis económica o una crisis monetaria. Eso es lo que hemos llamado una nueva arquitectura monetaria y financiera, darle esa autonomía al Banco Central, pero importante, Stephanie, yo no he encontrado en el proyecto nada que diga que va a haber independencia del Banco Central. Eso está en la Constitución y por eso, digamos, es que ya tendrá que analizarlo la Asamblea y los entes correspondientes en este caso, pero ¿cuál es el proceso por el cual se le va a dar esa autonomía administrativa y técnica al Banco Central? Si no se llega a blindar a la dolarización o se lo hace a través del proyecto con las largas que ya le empiezan a dar estratégicamente también en la Asamblea, ¿hay el riesgo de que el Banco Central se convierta en prestamista de última instancia del gobierno con los dineros de los bancos privados, del IES, de los GATS? Stephanie, así es. Mire, le voy a mostrar 2 gráficos, por favor, para que podamos entender esto. Primero, esta es la composición del pasivo del Banco Central. Estos son los dueños del dinero que tiene el Banco Central. Mira, acá comenzamos en este gráfico con el año 2009. En el año 2009, los dueños de la cantidad de dinero que había en el Banco Central, 15% correspondía a la banca privada, ¿sí? 72% correspondía a instituciones públicas, incluido el gobierno, y 14% otro tipo de instituciones. Vamos al presente, enero 2021, ¿qué es lo que tenemos? Que la reserva bancaria representa el 55% del total, la gran mayoría, el 35% representan los GATS, las empresas públicas y demás, y la caja del gobierno son solamente 500 millones de dólares. Esta es la realidad. ¿Y qué es lo que puede pasar, Stephanie? Que si es que no se blinda al Banco Central, podemos comenzar a tener un problema en términos de ¿qué es lo que pasa? La cobertura de reservas internacionales, que es la plata que tiene el Banco Central para cubrir esos depósitos que se le han entregado y que los custodia, mientras que el Banco Central era independiente entre el año 2000 y el año 2008, la cobertura era casi cercana al 100%, cubrían todos los pasivos, lo que tenía el Banco Central en plata, cash. A partir del 2008 comienza a deteriorarse el balance del Banco Central, comienza a tener más títulos valores, más papelitos del Banco Central y llegamos al peor momento con un 25% de cobertura y hoy por hoy se ha recuperado el 47%. Esa es la problemática que podemos tener en un Banco Central que no cubre adecuadamente el dinero de los depositantes. Son las observaciones de Julio José Prado acompañándonos hoy en Contacto Directo. Como siempre, gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, Stephanie. Solamente un último punto, por favor. ¿Cómo no? Decir que es muy importante ver que mientras peor se comportaba el gobierno anterior, el Banco Central, más robusta se volvía y más robusto se volvía el sistema bancario. Hoy por hoy, en medio de la peor crisis histórica que tenemos, el nivel de liquidez, el nivel de cobertura para provisiones que tienen los bancos está en su nivel más alto histórico. Y ese es el rol que va a seguir teniendo la banca privada con un Banco Central independiente,
o sin un Banco Central independiente, vamos a ser un puntal de confianza. La posición de Asobanco, gracias por haber estado con nosotros. Vamos a una pausa y cuando regresemos hablemos de la importación de vacunas para combatir el coronavirus y la iniciativa por parte de los municipios, la respuesta también del Ministerio de Salud. Ya regresamos con la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri. Manténgase en nuestra sintonía. Cintia Viteri, alcaldesa de Guayaquil, bienvenida a Contacto Directo. Muchísimas gracias, Estefi. Buen día para todos. Buenos días también. El Ministerio de Salud les ha dado ya 3 condiciones a los municipios para que puedan importar vacunas. Les dice, 1, que la relación sea directa con los laboratorios, que no haya intermediarios. 2, que la vacuna cuente con la aprobación de la OMS, del FDA o la Agencia Europea de Medicamentos y que en todos los casos las vacunas sean gratuitas. ¿Puede el municipio de Guayaquil cumplir con esos requisitos? Fueron los que nosotros le planteamos al gobierno. La negociación será directa, sin intermediarios. La puesta de la vacuna será absolutamente gratuita para todos y los 3 requisitos que pidió el gobierno respecto de quién aprobaba la bondad de la vacuna también. ¿Qué es lo que ha pasado, Estefi? El 18 de febrero le mandamos esta carta al presidente de la República. 18 de febrero. Al momento, desde la enviada de la carta hasta el día de hoy, han muerto 260 personas por COVID solo en Guayaquil. Y nosotros estamos así, a la espera de en qué momento el gobierno, a través de decreto ejecutivo, de acuerdo ministerial, porque esto es serio, no es decirnos nada más ustedes vayan y hablen, porque las compañías no van a hablar con nosotros si no tenemos el aval del gobierno por escrito. Van a seguir muriendo personas, Estefi. Todos los días mueren 11 personas en Guayaquil por COVID. Hoy, el día de hoy, morirán 11 más, 11, 12 y hasta 14. La preocupación de la ciudadanía es qué es lo que tiene que pasar para que puedan recibir la vacuna más rápido. Ahora, en la respuesta que le da a usted el ministro de Salud, le dice, 1, que en cuanto el municipio presente la solicitud correspondiente, con los pasos que acabamos de mencionar, que ahí se va a dar paso a un procedimiento expedito por parte del ARSA, pero que en cuanto a ese oficio al que usted se refiere, al que usted ha enviado el 18 de febrero, le dicen, eso no es un oficio de solicitud de importación de vacunas porque no cumple con lo antes señalado, que es un oficio mediante el cual solicita la delegación de competencias. Además, le están contestando que eso es delegación de competencias que por COTAD no son delegables. Y por otro lado, que no ha adjuntado el municipio la carta de algún laboratorio. ¿Esto lo van a poder presentar en función de esos requisitos o qué pasó ahí? A ver, te falta añadir algo más. También quieren el pronunciamiento del procurador. Por la experiencia que tenemos en el municipio de Guayaquil, señores, el procurador se demorará aproximadamente 3 meses en contestar. 3 meses más significan 1.080 personas más fallecidas en Guayaquil por COVID. Todo lo demás, el 18 de febrero, se lo enviamos al Ejecutivo y aquí la respuesta debe ser real, oportuna, precisa. ¿En qué consiste? Solamente puede ser a través de decreto ejecutivo o acuerdo ministerial. No tenemos la competencia. Pero alguien ha dicho en el gobierno que no podemos atender, por ejemplo, a 150.000 personas por semana con pruebas, medicinas, ambulancia, hospitalización, atención respiratoria luego del COVID. ¿A alguien le ha molestado eso? ¿Saben cuánto invertimos sin la autorización del gobierno el año pasado y sin esa competencia? 35 millones de dólares. ¿Para qué? Para detener la enfermedad antes de que la persona muera. ¿A quién le dimos recursos en trajes, en insumos, en medicinas? Al gobierno. Alguien dijo en el gobierno, señora, no nos dé ni medicinas ni los contenedores para poder guardar los cadáveres, o no les dé a los médicos mascarilla. ¿Alguien nos dijo eso? No nos dijo nadie. Y hasta el día de hoy seguimos atendiendo en 80 puntos de la ciudad de Estefi, incluyendo carpas que atienden a las personas que vienen de fuera, en los límites de Guayaquil, aproximadamente 8.000 personas solamente en los límites de Guayaquil. Pero en cuanto a los requisitos, es decir, esta especie de disputa que está habiendo entre el Ministerio de Salud sobre estos son los requisitos que tienen que cumplir los municipios, diciendo déjenme importar, los cumplimos, déjenme vacunar. Les dicen, por ejemplo, a ver, pero es que tienen que adjuntar la carta de laboratorio. ¿Dónde está la carta de laboratorio? ¿Qué tan fácil es para ustedes llegar a esos laboratorios? ¿Con qué laboratorios han hablado? Porque, por ejemplo, AstraZeneca ya envió un comunicado al mismo Ministerio de Salud diciéndoles que ellos no van a hacer ninguna gestión, por ejemplo, con sectores privados, que es con el gobierno central. En el caso de ustedes, ¿qué pasa? A ver, si el gobierno ya sabe
que sin la autorización de ellos, por escrito, como delegación, no estamos pidiendo la competencia de salud, porque eso es a través de ley. Estamos pidiendo que nos delegue sumarnos a la vacunación colectiva en la ciudad de Guayaquil. ¿Con cuánto? Con 2 millones de dosis. ¿Dirigidas a quién? A 1 millón de personas. Señores, el requisito de que no haya intermediarios, no va a haber intermediarios. El requisito de que las vacunas sean las que el gobierno dice, van a ser las que el gobierno dice. Les estamos pidiendo $1, $0. Les estamos pidiendo personas, 0 personas. ¿Qué más esperan? ¿Esperan que se sigan muriendo todos los días los guayaquileños a través de una enfermedad, una pandemia que no han podido controlar, que no se puede controlar en el mundo, pero que ya tiene una esperanza de volver a vivir, de volver a casa, de volver a trabajar? No podemos seguir al ritmo de cada feriado. Yo no entiendo cómo el gobierno, teniendo un municipio que le dice, señores, le voy a descargar la vacunación de 1 millón de personas para que usted pueda utilizar ese dinero en las ciudades más pequeñas y más empobrecidas, no le dice, ok, señora, ¿qué necesita? No, sencillamente mandan más papel, más papel, más papel, y a través de los papeles, por cada letra, muere un guayaquileño más. ¿Cómo sugieren los municipios agilitar este proceso con las respuestas que ya han tenido incluso antes de parte del Ministerio de Salud, lo que provocó que usted advierta que el gobierno estaba impidiendo prácticamente la compra de vacunas en Guayaquil? Me refiero al comunicado del 3 de marzo en el que el ministerio le dice que de acuerdo a lo que establece la iniciativa COVAX de la OMS procede a emitir aprobaciones sanitarias únicas y exclusivamente a laboratorios fabricantes de vacunas, no a intermediarios, no a distribuidores, ninguna otra entidad distinta al productor, por ejemplo. Pero todo eso lo hemos dicho sí. A la segunda pregunta, sí. A la tercera pregunta, sí. ¿Cuántas más preguntas quiere que Guayaquil le grite? Porque ya no le está diciendo, le está gritando. Todo lo que ustedes dicen, señores del gobierno, tanto el presidente de la República, el ministro de Salud o la vicepresidenta, les respondemos que sí, pero ustedes saben perfectamente que a nosotros como municipio un laboratorio no nos va a dar la carta si no tenemos su delegación expresa, no la competencia, no confundan las palabras. Delegación expresa, no les cuesta un centavo, no tienen que poner a una sola persona. Dejen que Guayaquil se salve, dejen que Guayaquil salve a sus habitantes. Lo tenemos organizado y lo vamos a hacer siempre con el control del gobierno, con veeduría, y cada persona podrá saber a través de una plataforma quién se vacunó, qué número de cédula tuvo, qué condición física tenía para ser vacunado. Todo eso es transparente. A nosotros no nos van a tener que pedir a través de la justicia que enseñemos la lista de las personas que han sido vacunadas. Lo nuestro es transparente. Usted decía, no se entiende cómo el Ministerio de Salud, si tiene un municipio que le dice queremos ayudar. Sumarnos. Ahora, Naciones Unidas le envió una carta al presidente y le expresaba también una preocupación, reafirmando que es el Ministerio de Salud Pública la entidad responsable de garantizar el acceso equitativo y sin discriminación, decía, de la población a una vacuna segura, a una vacuna de calidad. Pero decía, más aún en el contexto actual de escasez de vacunas y de aprobaciones de uso de emergencia, y que expresa su preocupación frente a la demanda de distintos sectores de la sociedad de hacer compras directas de la vacuna, dice, lo cual implicaría serios riesgos para el cumplimiento del Plan Nacional con las garantías, con los procedimientos que se requieren. Las compras directas le preocupan entonces, está diciendo Naciones Unidas, porque el municipio cree que no se pone en riesgo nada de lo que están señalando ahí, agilitando eso para municipios como el de Guayaquil. Porque lo vamos a hacer todo de acuerdo, como lo señale el gobierno. Ya lo está haciendo México, ya lo está haciendo Colombia, ya lo está haciendo Brasil, ya les está dando a los gobiernos locales a través de delegación la posibilidad de que cada uno se encargue de los suyos. Y no les estamos pidiendo nada. A la par, la empresa privada ha dicho, señores, si nos dan la autorización a través del gobierno, siempre a través del gobierno, ¿sabe lo que van a hacer, Steffi? Vacunar a todos los empleados. ¿Sabe lo que significa a la persona que me está escuchando en este momento? Trabajadora. Que su jefe lo vacune gratuitamente y que además vaya a su casa y vacune a los suyos, pues eso es lo que está impidiendo el gobierno central, y el reloj sigue corriendo. Ahora, y en cada segundo sigue muriendo gente. ¿Dónde hay un punto
punto de encuentro acá, porque la preocupación un poco es si les dicen, pero presenten la carta con la de laboratorio, y ustedes dicen, pero para que me den la carta de laboratorio necesito vamos a su tener permiso. Y el problema es que sigue pasando el tiempo. El problema... Si la meta de Guayaquil es vacunar a 1 millón de guayaquileños, es decir, traer 2 millones de vacuna, además, ya no es un problema, por ejemplo, de costo. Ustedes dicen, tenemos 15 millones de dólares en un principio. ¿Cuánto más van a necesitar? Y luego, ¿cuánto realmente necesitarían para cubrir las aspiraciones que tiene el municipio? Bueno, dependiendo del costo de la vacuna y las aspiraciones que tiene el municipio de 1 millón de dosis, tal vez con 5 millones más las tenemos cubiertas, perdón, 1 millón de personas, 2 millones de dosis. Con 5 millones más es muy probable que las tengamos cubiertas, pero ojo, Steffi, esa plata no es que estaba ahí. Yo la he retirado en conjunto con Financiero y en conjunto con las direcciones de las obras, por ejemplo, de regeneración urbana que estaban planificadas este año, de fundaciones, corporaciones y direcciones. No es que el gobierno no está regalando nada ni que no sobra dinero. Estoy dejando de hacer cosas para poder salvar vidas, porque si estás muerto, si tu familia o alguien de tu familia fallece, entonces ni el dolor ni tu inexistencia van a servir para disfrutar las obras que se hagan en Guayaquil, ¿cierto? Primero es la vida, primero es sobrevivir, y esta vacuna no impide el contagio, lo que impide es la mortalidad, la muerte. ¿Y cómo será la colaboración en las reuniones que ya han mantenido también con el sector privado? ¿Cómo podría ser esa colaboración del sector empresarial para sumar esfuerzos de lo que ustedes están planteando? En la logística, nosotros tenemos 3 mesas armadas. La comisión tiene una cabeza que es el doctor Vicente Tayano. Las 3 mesas, la una es salud, Carlos Salvador, la otra es jurídica y administrativa, que es el doctor Cristian Castelblanco, y la tercera es logística, que es la empresa privada. ¿Qué vamos a hacer? La ciudad ya está dividida en 15 distritos más 5 que son las parroquias rurales, 20 distritos. ¿En qué puntos? Tenemos 80 puntos como municipio. El gobierno tiene 86 puntos que también podemos usar. Se sumó a Profe, se sumó la academia, se sumó la SPOL y toda la empresa privada ha dicho, señores, si yo tengo un parqueadero inmenso, aquí se puede hacer, yo pongo todo. Todos ponen todo. Lo único que necesitamos es la decisión de que se amarren bien el cinto y que digan, sí, Guayaquil puede, ¿a través de qué? De este decreto o acuerdo ministerial. Solo con eso nosotros podemos comprar directamente, sin intermediario, con la aprobación de ustedes, las vacunas que Guayaquil necesita. El ministerio les ha dicho que las iniciativas municipales se tienen que articular además con el sistema de salud pública de inmunización, que se tienen que acoger a las fases de priorización y el Plan Nacional de Vacunación. En esa línea, ¿cómo van a garantizar que quienes, digo por los antecedentes también, ¿no?, que quienes reciban primero la vacuna sea el personal de primera línea, discapacidad, tercera edad o quienes padecen una enfermedad autoinmune? Porque ese protocolo es mundial, no es nuestro. Nosotros tenemos que seguir el protocolo de la OMS, que manda que primero son los de primera línea, luego los sectores vulnerables. 1, 2, toda persona vacunada aquí en Guayaquil podrá ser vista por todo el mundo a través de una plataforma. Tenemos 4 veedores, el doctor Sarracín, la doctora Marcia Gilbert de Babra, tenemos a Monseñor Luis Cabrera y tenemos al presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil. Ellos van a verificar que cada vacuna que se ponga tenga nombre, apellido, número de cédula. Y si quieren saber si yo me voy a vacunar, yo estoy última en la fila si es que queda algo para mí, si no, sencillamente no me vacuno. Aquí las vacunas son compradas para la gente y como siempre se dice, Steffi, el capitán termina hundiéndose con el barco, así que al final, en toda la lista que ustedes van a ver, podrán con lupa saber quién se vacuna, por qué se vacunó, dónde se vacunó y en un proceso totalmente transparente que se replica con el que tuvimos durante la emergencia sanitaria, cerca de 40 procesos emergentes el año pasado por pandemia y 0 observaciones de Contraloría y felicitaciones además por la transparencia que tuvimos. Ese es el pedido que está haciendo la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber venido. Gracias a ti por la invitación, gracias a ustedes. 7:26 en Contacto Directo. Hasta aquí las entrevistas en Contacto Directo. Ya vienen las noticias en Televistazo en la comunidad. Quédese usted en nuestra sintonía.